esta hora a cambiar de tema. Este 18 de julio la Corte Constitucional de Colombia aprobó el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Los colombianos podrán decidir si están o no de acuerdo con los puntos pactados entre el gobierno y las FARC. El aval también establece que el presidente Juan Manuel Santos puede convocar a este mecanismo que es de carácter vinculante. Si triunfa el sí, se deben hacer los cambios legales y constitucionales para que se cumpla este acuerdo de paz y los futuros gobiernos no podrán desconocer lo pactado en Cuba. De ganar el no, bien porque no se cumple el umbral del 13% o porque los ciudadanos voten mayoritariamente, no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final. Pero vamos a ver lo que dicen los ciudadanos en las calles de la capital colombiana, de Bogotá, sobre si participarán o no en esta consulta y por qué opción además votarían. Votaré por el sí. Creo que es una oportunidad de reconciliarnos para todos los colombianos. Voy a votar por el no, porque no podemos aceptar la impunidad, no podemos aceptar una ley habilitante para bandidos. Yo votaría por el sí, porque todavía hay que contribuir con la paz. En contra, porque no hay garantías del gobierno nacional. A favor, porque pienso que nuestro país pues merece una oportunidad más para conciliar la paz. En contra, porque Colombia, o sea, el Estado está equivocándose con la gente colombiana. Por ejemplo, yo no tengo trabajo. ¿Y cómo así que el gobierno le da trabajo, le da plata, le da un sueldo a un guerrillero? No, a favor del plebiscito. Bueno, porque hay que votar. ¿Para qué? Para que nuestro voto como ciudadano tenga resultado. Me abstengo, porque no creo mucho en los políticos ni en los acuerdos de ellos. Bien, nos acompaña en nuestro Centro Internacional de Noticias Jorge Robledo, senador por el Polo Democrático Alternativo, y José Obdulio Gaviria, es el senador por el partido opositor Centro Democrático. A ambos, gracias, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con el senador Robledo. No por la edad, por supuesto, sino porque quiero su opinión sobre este punto. A ver si no me gana. No sé quién es mayor, pero no es por la edad. Bien, de acuerdo. En dignidad y gobierno es él. En edad puedo ser yo. Bien, yo quisiera, senador Robledo, que me dijera si está de acuerdo o no con que se haya reducido, modificado el umbral de participación para esta consulta. ¿Es justo? ¿Es transparente? ¿Es legal? A ver, digamos esto, la Constitución de 1991, que es la que nos rige, que se aprobó en ese año, pues es una Constitución, digamos, construida para situaciones de normalidad, ¿sí? Y resulta que aquí lo que estamos intentando resolver con este plebiscito es una situación completamente anormal. Es anormal que alguien se levanten armas contra el gobierno, es anormal que no lo pueda derrotar, es anormal que terminen en conversaciones y en procesos de paz. Entonces a mí no me sorprende que haya que hacerle ajustes a la normativa. Y ya en relación con que ese número o esa cifra o ese porcentaje, pues bueno, sobre eso también hay muchas discusiones políticas y hay países del mundo donde, por ejemplo, los plebiscitos no tienen umbrales. Parte del problema de la Constitución del 91 es que estos mecanismos de participación se los inventaron para que no prosperaran, o sea, para que las cosas no pudieran ser. Entonces, digamos que yo sí creo, en resumen, que es mejor que nos consulten a los colombianos a que no nos consulten, aun cuando se puedan discutir muchos aspectos en relación con los detalles de esa votación. Pienso que es mejor que podamos opinar al respecto y decir al respecto a que sea el gobierno nacional el que decida. Senador Gaviria, ¿cuál va a ser la posición del Centro Democrático, que ya sabemos que no está de acuerdo con la negociación entre la FARC y el gobierno, ahora que se viene la consulta como tal? Se hablaba de abstención y se hablaba de que llamaran a votar por el no, que van a ser como partido, como fuerza política importante de Colombia. Bueno, hay que partir de la base de que el gobierno nacional, por una idea de Roy Barreras, decidió que se burlaba del umbral. El umbral es como el quórum. Entonces se volvió un quórum ridículo, risible. Yo creo que en esas circunstancias la abstención pierde completamente su valor. La abstención tiene importancia cuando se puede derrotar la oferta gubernamental y de las FARC con una no concurrencia al quórum. Pero en este caso yo creo que ya va habiendo una claridad de que la burla de la ley estatutaria que rebajó el quórum a esa cifra irrisoria, 4.388.000 votos, ya prácticamente cuando comience la elección está cumplida.
los solos votos enmermelados, lo que yo llamaría los votos ñoñescos, hacen el quórum. Entonces, frente a eso van por el no. No lo han decidido es una como decisión partido. que tomará el partido, pero yo ya escribí al respecto diciendo eso. Bien, ahora, para ambos, ¿por qué hablar en este caso de un gran paso en favor de la tranquilidad, de las comunidades, de la paz de los colombianos, cuando una buena parte de esos colombianos no está convencido de que esa paz se va a hacer realidad cuando ya se firme ese pacto final entre la FARC y el gobierno? A ver, digamos que aquí de lo que se está es intentando resolver una especie de desastre de medio siglo. O sea, aquí estamos enfrentados ante una lucha armada que lleva medio siglo funcionando en Colombia, que como dijo algún sacerdote, no arregló nada y lo empeoró todo. Entonces, salir de esa violencia, salir de esa lucha armada, siempre tendrá que ser una cosa bienvenida, cuando el proceso sea complejo y haya muchas cosas que puedan discutirse y hay controversias, etcétera. Pero aquí estamos hablando es de terminar esa historia. O sea, aquí estamos hablando es de que las FARC cambien su voluntad política de la lucha armada por la voluntad política de desarmarse y que la ONU coja las armas de las FARC y las destruya. De eso es de lo que estamos hablando. Esa va a ser la votación. Y aun cuando los demás problemas del país no se van a cambiar y hay cosas que puedan perturbar del proceso, yo siempre creo que es mejor menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública y privada, que es a lo que estamos sometidos desde hace medio siglo. Senador Gaviria. Sí, obviamente que cuando una organización terrorista decidiera desmovilizarse, cesar en su actividad criminal, esa sería una gran noticia. Pero ¿a qué precio? A que se vuelvan los líderes de la nación colombiana, como dijo Catatumbo, a que como dijo el doctor Robledo en una constancia que yo aplaudí en el último día de las sesiones del semestre pasado, les hagan un monumento a su lucha armada, a que se les absolutamente garantice no cárcel, se les garantice elegibilidad, se les diga que a los poquitos que van a tener que pagar cárcel, por ejemplo, por crímenes atroces, gravísimos, entonces lo hagan haciendo política en las regiones, logrando que 60 dirigentes del nivel de Santrich, del nivel de Catatumbo, etcétera, tengan carro blindado, viáticos, dinero para recorrer el país haciendo campaña. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros nos vamos a oponer. Y le quiero decir esto. Pase lo que pase en el referendo, seguiremos resistiendo esa decisión. Ahora, senador Robledo, ¿está usted de acuerdo con esa parte de los colombianos que desconfía y que además dice, oye, es que se va a resolver una parte nada más de la violencia? El resto, un porcentaje bien amplio, bien grande, estará allí latente. Bacrín, los guerrilleros que no se desmovilicen, que quedarán con las rutas y con parte de las armas de la FARC. Pero es que claro, es que no se trata de un acto de magia. O sea, aquí no se van a resolver todos los problemas nacionales o los demás problemas nacionales. Aquí se puede resolver este problema nacional, pero no todos. El que diga se van a resolver todos, pues se está planteando una cosa que no corresponde con la realidad. De entrada va a seguir de presidente Juan Manuel Santos, imagínese el problema que tenemos. Y van a seguir los problemas de soberanía, de desempleo, de pobreza, de corrupción, de otras violencias. Pero eso no le quita importancia a eliminar este factor de lucha armada, que es el más grande que tiene Colombia, el más numeroso. Y en ese sentido, pues si yo pongo en un lado de la balanza todo lo que se le pueda criticar o poner en duda al proceso, con el desarme de las FARC, con el fin de esa violencia, a mi juicio, y cada colombiano por supuesto tomará su decisión, pesa más los aspectos positivos que podemos lograr con este sí en este proceso, a seguir empantanados en un horror de medio siglo. Es que estamos en un pantano. Yo sí quisiera que, si a mis hijos no les tocó salir de este horror de la violencia, mi nieta, que tiene 2 años, le tocara vivir en un país distinto al que todos nosotros hemos vivido. Senador Gaviria, cuando habla de resistir más allá de que se apruebe el referéndum o ese plebiscito, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería la estrategia? Inaceptable que Colombia recorra el camino que recorrió Venezuela, que un criminal sea elegido por la vía electoral y que someta a su pueblo a 17 años de barbarie y de tristeza y de desolación. Yo creo que cada hecho va demostrando que lo que hace el señor Santos es con las patas, es muy mal hecho. Por ejemplo, firmó un acuerdo en octubre del año 2013 sobre drogas. Entonces pactaron no fumigar. Se duplicó la producción de droga. La producción de coca está en manos de las FARC.
La producción de coca está produciendo toneladas métricas para que las FARC las venda a través de los carteles mexicanos y tome dinero. Esos dineros van a financiar su actividad política y esos dineros los conducirán poco a poco al ascenso al poder. Inaceptable. Estamos hablando de criminales, estamos hablando de personas que maravilloso que se desmovilicen, que paguen unos años cortos de cárcel, que se les den todas las garantías para que se reencuentren con la sociedad e inclusive se reintegren. Pero a gobernar, no, inaceptable. Senador Robledo, yo he escuchado... A ver, yo adelante. hago una precisión. Eso no se ha acabado de resolver, sobre eso no hay decisiones tomadas, pero de ninguna manera las FARC, en el caso de que haya proceso de paz, van a quedar convertidas en la mayoría del Congreso ni van a acceder a la presidencia de la República. Eso no corresponde con los hechos, Sí, porque no está pactado en ninguna parte. Pues yo tengo mis puntos de vista, otros tienen sus puntos de vista y después del proceso de paz habrá una lucha política, pero no es que en el proceso de paz entonces quedan gobernando ellos. Eso no es cierto, eso no corresponde con la realidad, aun cuando terminaran dándoles unas curules, cosa que puede suceder y eso se está discutiendo, pero no se trata de que queden ni con la mayoría del Congreso ni con la presidencia de la República, ni van a ser los dueños de las Fuerzas Armadas, ni van a ser dueños de todos los demás factores de poder de Colombia. Eso no es cierto. Ahora, que terminado el proceso ellos se pongan a luchar por lograr esa situación, bueno, pero esa es otra historia que está por verse qué va a terminar pasando. Eso es lo que van a hacer, como hizo Chávez, como hizo Fidel cuando fue amnistiado, como hizo Hitler cuando fue amnistiado. Y le quiero hacer este pronóstico, lamentable. La primera víctima va a ser el doctor Robledo. El doctor Robledo es un hombre proyectado hacia la candidatura presidencial de una izquierda democrática. Y él va a ser la primera víctima, porque la hegemonía en el polo democrático la va a tener las FARC. Y a partir de esa hegemonía va a comenzar a... ¿No lo van a dejar subir o se va a rodear de guerrilleros y delincuentes? Yo sí quiero aclarar una cosa. Porque, sí, pero lo que pasa es que no se puede pronosticar así, porque entonces va a decir que entonces yo voy a terminar sometido a las FARC y el pueblo va a terminar sometido a las FARC. Eso no va a pasar. No va a pasar, eso no va a pasar. Pero eso que usted está diciendo, doctor Gaviria, pues digamos que esas son afirmaciones que no se pueden demostrar. Y entonces así sí es muy complicado discutir. Porque yo puedo hacer como pronóstico cualquier desproporción, pero es que eso no tiene asidero, digamos, asidero en la realidad de las cosas que están pasando. No va a resultar, escúcheme, doctor Gaviria, que yo llevo, no de ahora del Polo, porque el Polo nace en contra de la lucha armada y con inmensos desacuerdos con las FARC, y llevo toda mi vida política, o sea, una vida bien larga, expresando mis desacuerdos con la lucha armada y con las FARC, y ahora voy a terminar al final de mis días sometido a eso. Pues esa es una desproporción que no resiste análisis. Pero, doctor Gaviria, sí repito, es casi imposible debatir, porque entonces no importa si la cosa es cierta o no es cierta para hacer la afirmación. No. Hoy lo promete, no se va a rodear de guerrilleros. Lo que pasa es que la izquierda tiene dos corrientes muy distintas. Una corriente minoritaria que repudia sistemática y por principios cualquier actividad armada, que la representa ante todo el MOIR y su fundador, Francisco Mosquera, a quien yo permanentemente le hago ese homenaje. Es tal vez el gran, dijéramos, promotor y precursor de las ideas en contra de la lucha armada por parte de la izquierda. Pero esa posición es muy minoritaria. Pero eso son entonces son unas afirmaciones absolutamente, ¿cómo llamarlas? Pues yo para creo que no es más ser una invitación a que se vaya al Centro Democrático, senador. Abusiva, ¿cierto? Porque así yo podría decir cualquier otra desproporción en contra del senador José Obdulio o en contra del Centro Democrático, pero no se trata de convertir la discusión en eso. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Yo quiero volver a esto. El debate, lo que se va a votar dentro de unas semanas es si estamos a favor, sí o no, de desarmar a las FARC. Y nadie tiene bola mágica para saber qué va a pasar. Ahora, yo dudo mucho que quienes van a terminar entregando las armas sean los que van a terminar gobernando. Es que eso senador, tampoco ¿no le parece resiste, que es una pregunta como muy corta, aunque no se ha definido, que solo va a tener la palabra paz, y los colombianos, la mayoría, tiene la intención de llegar a paz?
o de tener paz. Pero sin impunidad. Es que eso es de lo que se trata. Y los demás problemas de la nación, que ya he dicho que son muchos, empezando porque hemos sido gobernados por los Juan Manueles, que yo llamo, o sea, por mucha gente que ha gobernado mal a Colombia, eso es un problema que habrá que resolver después, porque no se puede pretender que todas las cosas se resuelvan al tiempo. Es más, esta violencia ha sido un obstáculo para la lucha democrática por transformar a Colombia. Si eliminamos este factor de dificultades para cambiar a Colombia, por supuesto que se nos van a mejorar las circunstancias. El documento del 23 de septiembre, que se llama de justicia, que incluye un tribunal especial. Justicia transicional. Sí. Va y podría ser el documento para que los colombianos entendieran la clase de acuerdo que hizo el señor Santos. Santos hizo un acuerdo por hacer el acuerdo, a cualquier precio. Incluye, por ejemplo, que desde el punto de vista histórico las FARC tenían razón. La memoria histórica, los documentos de memoria histórica. De posiciones en eso, doctor Gaviria. Estoy hablando del documento. En el documento, la FARC era por la tierra, pero el documento, en el punto 48, le digo el punto exacto y la página 31. En ese documento se establece que prácticamente todo el establecimiento, comenzando por los dueños de este canal, son criminales de guerra. El presidente Uribe, presidente Pastrana seguramente, y van de inmediato los expedientes a ese tribunal formado entre las FARC y el gobierno. En ese documento prácticamente se establece que cuando por alguna razón sea necesario condenar a algún guerrillero, entonces no habrá cárcel, no pierde su derecho a ser elegido y sobre todo pasa a ser una especie de acción social o política que se convertirá, dizque, en la forma de redimir su pena. Senador Robledo, ese punto de que un civil pudiera ser juzgado que no estaba en la guerra, que estaba siendo empresario. Mire, ese es un punto importantísimo del proceso. Quiero su opinión sobre eso. Es que el proceso de paz no se está haciendo solo con las FARC, sino que se está haciendo con todos aquellos colombianos, militares o policías o civiles que con ocasión del conflicto hayan violado la ley. Estamos hablando de, por ejemplo, 20.000 servidores de la fuerza pública, soldados y policías que mediante este proceso, que hoy están o en las cárceles condenados por acciones ilegales o que están en procesos en los que podrían terminar en las cárceles, esos colombianos, servidores públicos de la fuerza pública, van a resolver su problema. Este es un tipo de factores que hay que tener en cuenta y eso no se puede presentar como no es. ¿Cuál es su visión? Por eso es, lo menciono con toda precisión, que la fuerza pública está respaldando este proceso. Eso es una realidad. No solo lo están respaldando los militares y los policías en retiro, sino quienes están que están activos, sino en retiro. ¿Y por qué? Porque cómo no va a ser bueno que al mismo tiempo en que se resuelve el problema de las FARC, resolvamos el problema de una vez por todas de todos aquellos otros colombianos que están en problemas legales precisamente con ocasión del conflicto. ¿Cómo que la Fuerza Armada y la policía violó? Claro, hay muchos casos. Por ejemplo, los policías que cayeron, los soldados que cayeron en falsos positivos. O sea, que hay mucha gente. Hay 20.000 en Colombia, más o menos la mitad condenados, policías y soldados, porque cometieron, digamos, violaciones de la ley. Es que ellos también pueden cometer la ley, pueden excesos, violaciones, etcétera. Y otros 10.000 en procesos que podrían terminar condenados. Entonces, si este proceso nos resuelve este problema a los colombianos, esa es una manera de irnos saliendo de una vez por todas de una violencia. En tanto, otros procesos de paz no resolvieron este problema y terminó que quienes fueron amnistiados o indultados terminaron tranquilos en la vida civil, mientras que la fuerza pública terminó en las cárceles de Colombia. Entonces, aquí hay que mirar esto con despacio, porque si no, no se entiende lo que pasa. La lectura, en cambio, es la siguiente. Cuando uno coge el texto, primero, es un canto a la rebeldía, al derecho sagrado a la rebelión de las FARC. Segundo, una compensación por haberse tenido que rebelar. Tercero, un castigo a quienes los combatieron, comenzando por los empresarios que financiaron el combate contra las FARC. Los que delinquieron. Eso, pero no es lo mismo, según la fiscalía, no es lo mismo que haber enfrentado a la guerrilla que estaba o que está en la ilegalidad con la ley en la mano, que haberla enfrentado violando la ley. Por ejemplo, quienes cometieron falsos positivos violaron la ley.
Entonces, si ese tipo de problemas se está resolviendo, no se le puede dar una visión acomodaticia. O sea, decirle... Pero comenzaron a sonar vínculos de supuestos empresarios o trabajadores de empresas con... No, eso ha estado presente una cacería de brujas. Y además con la garantía siguiente: los guerrilleros incólumes, absolutamente libres de cualquier problema. Los soldados que por cualquier motivo estén siendo sindicados en buena parte por las FARC o el ELN tendrán que confesar para evitarse el castigo y para evitarse el proceso. La justicia de hoy hay 10.000 entre policías y soldados condenados, no condenados por el proceso y por muchas otras razones, porque eso tiene muchas figuras delictivas, por muchas otras razones, pero relacionadas con el conflicto, y están condenados. No es que los van a condenar ahora, es que están condenados, y los otros 10.000 que están en proceso están en el proceso de la justicia penal ordinaria y pueden terminar condenados, y ese tipo de problemas también se va a resolver. Entonces, digamos que aquí las cosas hay que intentar mirarlas con objetividad, porque si no, no se puede. Pero además agrego una cosa: fíjense ustedes que en la argumentación del senador José Obdulio en nada se valora el fin de esa violencia de medio siglo. Es como si eso no fuera parte del proceso. Pero parte, o sea, senador, pero es que, pero bueno, ahí volvemos a lo mismo. No valoramos eso, no valoramos menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública. Eso no nos importa, porque no es mi familia la que está afectada, entonces eso no importa. No, es el comienzo de otra tragedia, porque es el comienzo de una tragedia política. Miren, nosotros estamos en un escenario geopolítico en donde el socialismo del siglo XXI y en particular el movimiento bolivariano, el de los pueblos y el continental, están con opción de poder. De hecho, están gobernando en los dos países de retaguardia, en Venezuela y en Ecuador. Yo creo que van de salida. Pero están gobernando. Y hay además relevos en todos los escenarios políticos. Y yo creo que están de salida. Pero aquí están de entrada. Y son escenarios que nosotros ni merecemos ni aceptamos. Y la historia más cerca son 17 años en Venezuela. Exactamente. ¿Pero por qué? Mire, Alberto Garrido, un gran historiador y pensador chileno que se refugió en Venezuela después de la muerte de Allende, él huye y se hace ciudadano venezolano, tuvo oportunidad de narrar, porque era un hombre de izquierda, conocedor de todo el proceso de la guerrilla venezolana, cómo en pleno gobierno de Chávez, el gobierno bolivariano, el movimiento bolivariano, el gobierno chavista del siglo XX, el del socialismo del siglo XXI, era una continuidad de la guerrilla desmovilizada en la década del 70. Y cómo el Estado venezolano había caído en manos de ellos y cómo nadie los resistió. El único que se atrevió a tratar de resistir fue Carlos Andrés Pérez, y fue cero lo que se le escuchó, entre otras cosas porque ellos mismos habían logrado desprestigiar completamente su nombre. Y tuvieron personajes como Santos. El presidente Caldera hizo hasta lo imposible por lograr catapultar a Chávez al poder. Ahí están los resultados. Yo quisiera sobre eso hacer una reflexión. Sí, adelante. Yo quiero insistir, aquí no se está votando si nos gusta o no Santos, porque a mí no me gusta. Ni se está votando cómo va a ser el gobierno del futuro. Eso no es cierto. El gobierno del futuro se va a resolver en el futuro y ya veremos. Se va a votar si se desarma o no a las FARC. Ahora, aquí se hacen unas afirmaciones tremendistas. Entonces, si se desarman las FARC se van a tomar el poder. Eso no deja de ser una cosa bien curiosa, que el que entrega las armas es el que Senador se queda Robledo con el poder. No va en contra de eso. Hará todo lo posible para que Timochenko no llegue al poder. Yo tengo mis posiciones y no son las de ellos, pero ese es el punto. Y lo segundo es esto, que lo dejo como una reflexión. Resulta que este proceso de paz lo está respaldando la Santa Sede, lo está respaldando el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, Estados Unidos y las grandes potencias militares, los franceses, los alemanes, lo están respaldando los cacaos colombianos, los banqueros. Y entonces a mí me van a decir que todo el universo está equivocado y no entiende de qué se trata este asunto, y todo ese universo no se da cuenta, según el doctor José Obdulio, que es que lo que pasa es que Santos va a poner de presidente a Timochenko. Bueno, pues el que quiera puede pensar en eso, pero yo no encuentro las pruebas suficientes para sacar esa argumentación. En última, son los colombianos quienes eligen presidente. Esta idea, si algo caracteriza de verdad y de fondo al presidente Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con sus gustos internacionales, es que es una ficha de Estados Unidos. Él lo ha dicho en todos los tonos.
colombianos. Él ha dicho, soy pro-estadounidense, y nadie ha podido demostrar una idea distinta. Entonces aquí tenemos un problema, y es que pareciera que vivimos en mundos diferentes. Y entonces se hacen unas afirmaciones que no hay que demostrarlas, pero repito, colombianos, lo que se va a votar de verdad, seguro, es si desarmamos o no a las FARC. Todo lo demás son especulaciones, ideas, posibilidades, y bueno, ya veremos. Pero lo que se va a votar es si hay menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública privada. Eso es lo que se va a votar. Claro, Parte final ya, senador Gaviria, no tengo más tiempo. Al exterior y da la versión de prácticamente un escenario idílico, una Arcadia feliz, en donde se va a hacer un acuerdo con unos políticos que simplemente se equivocaron, pues obvio que lo apoyan. Senador, ¿será que el Pentágono, la CIA, la DEA, todas las agencias de seguridad, todas las potencias no se dan cuenta de lo que está pasando? Estamos hablando de un régimen que es el de Obama. Yo pienso que los republicanos tienen una visión completamente diferente. No lo han expresado. Lo han expresado, no lo han dicho. Pero además, lo que tenemos que tener presente es que lo que nadie acepta en el mundo, que es, por ejemplo, que el crimen organizado, tanto para el terrorismo como para la droga, que es el caso de las FARC, sea perdonado, sea prácticamente indemnizado como se pretende con un acuerdo. Eso no lo acepta absolutamente nadie. ¿Por qué lo aceptan para nosotros? Es que nosotros tenemos una capitis diminuta, nosotros somos menos, somos inferiores históricamente. Está llena de procesos de paz. El ala política o la historia política de la organización de la FARC seguramente los protegió. La historia de la humanidad está llena de procesos de paz donde han sucedido cosas horribles. Recordemos uno solo en Colombia a la mano, el fin de la violencia liberal conservadora. Eso fue una cosa absolutamente horrorosa, atroz. O sea, que hizo los desmanes y las desproporciones más grandes. Y sin embargo, un día se pusieron de acuerdo los liberales y los conservadores y todavía también encontraron una solución. No, año 57. No, el que diga que perdón, es lo mismo 53. sabe lo que está diciendo. Pero la organización como esa violencia desapareció. Claro, en el 97 hay un cambio cualitativo en el escenario mundial. Se llama el Tratado de Roma. Mira, hay 3 presidentes en el mundo presos porque se les comprobó que cometieron el delito de enrolar niños. Las FARC no han aceptado sino 21, eso es ridículo. Pero ese solo delito los hace ya absolutamente inhábiles para pretender gobernar a ningún país, para pretender lo que dice Catatumbo, dirigir los destinos de esta nación. Una discusión que al final la última palabra la tendrán los colombianos. Se pueden hacer 1000 críticas sobre el proceso de paz y yo comparto algunas. El senador lo sabe muy bien que hay cosas de ese proceso de paz que a mí no me gustan y no comparto, pero vuelvo a mi historia. Si pongo en la balanza el fin de esa violencia y las cosas que no me gustan del proceso de paz, me pesa más el fin de la violencia, además porque la tengo a la mano, porque si resulta que si esta violencia no la terminamos ya, nadie sabe cuánto más la vamos a tener. Llevamos 50 años diciendo que esa violencia se va a resolver de otra manera y tenemos a la mano la posibilidad de eliminarla ahora. Un aforismo romano le da la respuesta: una mala paz es peor que la misma guerra. Unos seres infatuados como están hoy. Ayer le dijeron paramilitar a Uribe en los medios de comunicación. Insultan a todo el mundo, insultan a los empresarios, denuestran de todo lo bueno de Colombia. Incluso tienen una versión distinta de la historia de este país. Y pretenden ellos que además de la firma se les recompense, primero conservando todo su dinero mal habido. Son el principal cartel del narcotráfico del mundo. Segundo, se les olvide a todos los colombianos que secuestraron sistemáticamente, degollaron gobernadores, mataron obispos, tomaron rehenes, hicieron secuestros, etcétera, etcétera, y eso no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia. Eso es lo que queremos terminar. Lo que queremos es que nada más de eso vuelva a pasar. Es que el punto es que todas esas cosas horribles que han pasado, lo que queremos es que no pasen más. Porque y entonces, en la cárcel, si se vota no, corremos el riesgo de regresar a todo. Me quedo con 2 incógnitas. Si el Centro Democrático va por el no oficialmente y si el senador Robledo jamás tendría en su equipo de campaña la presidencia de la República de Colombia si se diera ese escenario a dirigentes de la FARC. Ha dicho que tiene visiones compartidas, pero no ha tomado la decisión, al menos en este espacio no lo ha dicho. No ponga en mi boca cosas que no ha dicho, pero además no tiene sentido, porque se trata de hacer un debate con toda la seriedad. Entonces, mis decisiones sobre el futuro las tomaré en el futuro, pero también mis desacuerdos con las FARC son inmensos, y en ese sentido es bien probable que no tenga ninguna relación con ellos en el futuro, pero habrá que esperar. Yo sí anticipo que nosotros resistiremos permanentemente hasta el final
y seguramente gobernando nosotros a partir del 18, la presencia de las FARC, de su organización criminal, del secretariado y del Estado Mayor en la actividad política colombiana. José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático, partido opositor colombiano, el senador Jorge Robledo del Polo Democrático, a ambos, mil gracias por estar con nosotros, tengan una buena tarde. Muchas gracias por su invitación.